Estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Piel a Cabeza. Hoy vamos a hablar de medicina, pero sobre todo de ciencia, porque tenemos a un invitado que es Luis Quevedo. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto unirme a esta aventura. Una aventura sin duda porque, y como nos pasa muchas veces, en tiempo récord, ¿verdad? Porque la propuesta de la grabación de este podcast ha sido así un poco atropellada, prevacacional, teniendo tú que ir a trabajar a la radio y a la tele. Bueno. Pero se nota que está rodado en el campo y ya se ha aceptado así en plan, con 5 minutos de antelación, por supuesto, que me animo casi. Maravilla, siempre una conversación con mentes interesantes para mí es un premio. Esto no es trabajo ni un esfuerzo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Mente interesante la tuya porque estamos fascinadas con el trabajo que haces. Yo si tuviera que decir, oye, pues qué divulgador de referencia tienes en mente para hacer tu vídeo de divulgación médica y de psiquiatría, pues son tus vídeos. Pero la verdad que soy incapaz porque digo, madre mía, no sé, es que lo haces súper bien, ¿no? El resumir artículos científicos con esa rigurosidad, al mismo tiempo haciéndolo tan divertido y haciendo reflexiones con respecto a estas aportaciones, me parece un trabajo de verdad chapó y enhorabuena. Bueno, yo creo que es para una selecta minoría, porque tienes que tener cierta tendencia, o sea, cierto gusto particular para que te gusten estas cosas, precisamente porque pues hay mucha referencia, hay mucho rigor, hay mucha reflexión, y no es el típico vídeo de consumo rápido de rush de dopamina y a la calle, y siguiente vídeo, pero a las personas que os toca esto que os gusta, sí que sé que funcionan bien, y me encanta porque no sabría hacer otra cosa, francamente. Bueno, quién sabe, yo estoy segurísima de que hay mucha gente que ha descubierto su interés por la ciencia a raíz de vídeos como los tuyos y ese es el encanto, ¿no?, de la divulgación, que cosas que a lo mejor de entrada pues no te habían llamado la atención, empiezas a prestarles atención. Vamos a contar tu trayectoria, Luis, y cuál es tu currículum, que es extenso, pero de una manera resumida, y también luego te pediremos que nos cuentes un poquito más. Tú eres biotecnólogo de formación. Y posteriormente te especializaste en comunicación científica. Tienes una trayectoria muy extensa en televisión, en radio, en podcast y en medios digitales. Te has formado con Eduard Punset, al que también admiramos mucho y hemos seguido también nosotras muy de cerca. Has trabajado en Estados Unidos, en América Latina, has sido corresponsal del Mundo, productor de documentales premiados en el Imagine Science Film Festival, en Podcast Cuonda, que ganaste el premio Ondas. En fin, como vemos, con muchas cosas y de alto nivel. Y luego aquí has participado también en programas decíamos de radio y televisión, y has sido el director de proyectos estratégicos como el FECIT, ¿no? Así que, jope, ¿no? Qué conjunción más interesante. Bueno, soy la típica persona que se apunta a bombardeos y el bombardeo es interesante. Entonces, lo que denota cierta, siempre digo, promiscuidad intelectual que como académico científico era un hándicap, era una pena, pero como divulgador o periodista científico se convierte en una calidad positiva. Así que tuve suerte de descubrir esto gracias a Punset, que lo que me era una rémora para mí como investigador al principio, pues se convirtió en mi superpoder, ¿no?, en este micromundo de la divulgación. Claro, de hecho tú y yo tenemos pendiente comentar un artículo que precisamente habla un poco de esto, ¿no? De esos campos más ampliados donde surgen muchas veces las grandes ideas y la creatividad, incluso para la ciencia, que es cuando has tocado muchos palos y tienes un espectro y una visión muy amplia y has experimentado muchos campos, como es tu caso, frente a estar muy, muy, muy especializado en un campo, en un gen de un cromosoma muy específico de tal enfermedad, que evidentemente de ahí también sale investigación poderosísima y de la más importante, pero que en realidad la gran investigación es una conjunción de ambas, ¿no? Claro. Yo creo que hay una inspiración biológica clara en estas cosas, y es que para esto se inventó la evolución del sexo, para combinar propuestas muy distintas y mejorar la productividad o la potencialidad de esas siguientes generaciones. Por eso barajamos cromosomas y genes de bichos distintos y los rebarajamos otra vez, ¿no?, para tener esa inmunidad potencialmente más interesante. Siempre que las ideas tienen sexo, en ese sentido biológico, creo que salen cosas potencialmente muy interesantes, disruptoras, o que pueden abrir una nueva vía en la evolución, ¿no?, también intelectual o cultural.
Bueno, yo estaba pensando ahora que igual de hablar de la promiscuidad intelectual nos lo llevamos luego a preguntarte otro tipo de cosas, ¿eh? Cuidado, no nos des aquí mucho pie. Y No, si no- te juro que es una expresión que uso muchísimo porque me parece que es la que mejor define cierto tipo de personaje, de cerebro, sobre todo las personas que como vosotras, sí, tenéis una actividad profesional y una expertise, pero os metéis en camisa de 11 varas y podcast y tal. Esto habla de un cierto tipo de... Es que promiscuidad tiene esta connotación negativa que creo que no, que creo que es maravillosa desde este punto de vista de tener la mente abierta para encontrar... Jorge Wagensberg lo decía muy bonito. No sé si lo llegasteis a conocer, un físico de la Universidad de Barcelona que hizo grandes cosas por la museología y la divulgación científica, y siempre decía que tenemos que cultivar el gozo intelectual, ¿no? El derivar placer casi venéreo, ¿no? El placer equivalente a la buena comida, al buen sexo, a una buena siesta, también del descubrimiento intelectual, que eso es una de las cosas que es muy típica de nuestra especie y que seguramente te puede proporcionar, bueno, es una experiencia vital de cualquier Homo sapiens, ¿no? No solo es comer, dormir y lo otro, también es aprender y Totalmente. descubrir. Totalmente, esa curiosidad por descubrir, que yo creo que nos une aquí, nos reúne a Eso. los tres sin duda alguna, ¿no? Y bueno, Luis, yo a ti te conocí, de hecho, bueno, no conta todo tu currículum, la gente puede consultar en la web, poniendo Luis Quevedo, pueden encontrar ahí su currículum, pero otra de las cosas que haces es que es maestro de ceremonias, presentador de Sí, eventos científicos, ¿no? Y ahí es donde yo sí, te conocí, en un evento científico donde tú presentabas sí. y bueno, pues con una soltura, ¿no? Y unas capacidades para enlazar la ciencia con, pues, con la cultura general que me impresionó, ¿no? Así que muy Bueno, bien, es gran siempre trabajo. una oportunidad y muy bonito, y aquel era un evento no solo bonito, entretenido, muchas cosas, era un evento también importante, porque la cosa en la que, ya en otro momento lo podemos contar el detalle o no, pero en eso que tú participabas como experta me parece que es bueno e importante. Entonces, Sí. poner mis dotes, aquellas que sean de showman, al servicio de un proyecto así, siempre es una cosa que me encanta y me lo Sí, paso muy bien. sí. No, Eh, y además ahí te das cuenta de la importancia de, pues, que esté una persona como tú, ¿no? Allí el trabajo era básicamente distintas lentes, le llaman ya, lentes, ¿no? Yo era la lente de salud, estaba la lente de economía, la lente, pues, de ecología, en fin, ya. distintos expertos en distintos campos, y tú eras el que ibas aunando, dando paso, deslizándote entre los Eh, distintos campos, ¿no? Y al mismo tiempo uniéndolos con un, bueno, pues con esa el soltura, ¿no? agente amalgamador de todas aquellas personas interesantes. Y hay que Eso saber está bien. moverse entre campos tan diversos, porque claro, ahí Dicen. está, especialmente no era todo de ciencia, era, bueno, de ciencia sí, pero Sí, pero éramos era, distintos. era, era muy... Viajamos un momento al instituto. ¿Os acordáis en los diálogos de Platón, cuando hacíamos filo, todos y todas? Hay un diálogo de Platón que es precioso, que es del amor. Y están siempre discutiéndose y siempre adelanta por la derecha a Sócrates y se gana el día, claro, porque está escribiendo Platón, ¿no? Pero es muy divertido porque la gran discusión era si el amor es divino o es humano. Y Sócrates, de nuevo, triunfa en la conversación diciendo que ni una cosa ni la otra. Que el amor es un daimon, es un ser semidivino que se especializa en hacer de correo entre los olímpicos y los mortales, ¿no? Pues eso yo creo que hacen los buenos divulgadores y en un buen día yo casi lo consigo, que es hacer de buen correo entre las personas que estáis en el Olimpo de vuestro expertise y conocimiento y traerlo a ese ámbito más mortal, ¿no? A veces en un evento o a veces en un videíto o en un podcast o en lo que fuere. Somos seres híbridos. No llegamos a una cosa ni a la otra. Qué bueno. Qué bueno esto de ser un perfil híbrido que habla el libro este Amplitud, ¿verdad? Que está súper bien, Range. Y nada, la verdad es que yo lo aplico también, pero bueno, hablabas de buenos divulgadores, tú eres Sí, un excelente divulgador, por eso te tenemos hoy aquí, queremos exprimirte y que la gente aprenda mucho de ti. Y yo venga. quería ya comenzar la entrevista propiamente dicha, Sí, porque, bueno, yo hace poco hice un curso en ESADE y uno de los profesores era Carles Torrecillas, que, bueno, él es economista y hacía una sección en El Hormiguero de divulgación económica, se llamaba Economía Doméstica, intentaba acercar esos términos económicos muy complejos al público general, imagínate, en El Hormiguero, ¿no? Y entonces dice que él nos contaba en el curso cómo, bueno, pues sus compañeros economistas se metían con él y decían, pero Carles, si es que esto que has explicado de, yo qué sé, del interés compuesto, pues esto lo has explicado muy reducción, ha sido muy reduccionista, no muy de andar por casa, hombre. Y entonces dice, y yo les respondí a todos, explícalo tú.
explícalo tú en 5 minutos en prime time para gente de todo tipo, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que es un poco lo que tú haces, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que la pregunta va por ahí. ¿Cómo comunicar la ciencia sin Sí. traicionar a la complejidad de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo más Mm. difícil de la comunicación científica para ti? ¿Cómo evitar ese sensacionalismo o ese reduccionismo sin que la ciencia se vuelva incomprensible? Ujú. Bueno, tú sabes, ¿cómo te organizas? O sea, hay 3 niveles, en los que cualquier persona que se quiera meter en esto y tenga ya de partida, que esto es muy bueno, la autoconciencia, el insight para decir: "A ver cómo hago esto", que esto ya separa a la población en 2 grupos, ¿eh? Porque hay gente que simplemente entra, coge y lo hace, y no se ha preguntado si lo sabe hacer o cómo lo podría hacer mejor. Entonces esto ya te vuelve sensible. Ahora, si tienes esa sensibilidad, yo creo, lo primero, tener claro que cuando comunicas algo, el éxito de una comunicación es si tu receptor, si tu audiencia, si tu público lo entiende y en muchos casos hace aquello que tú quieres que haga o piensa aquello que tú quieres que haga. No si tú lo has contado bien. Que esta es una cosa que nos pasa mucho a las personas que tenemos entrenamiento académico, ¿no? El rigor, el tal, el cómo se hace, esto está bien explicado. Me da igual si está bien explicado. ¿Ha funcionado el mensaje? ¿Sí o no? Ese es el criterio de éxito. De nuevo, echemos mano de la caja de la evolución por selección natural. A mí no me importa si este genoma es mejor que el de al lado. ¿Quién ha vivido y ha tenido más descendencia? Pues ya está, chicos. Hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, en cada comunicación, en cada generación, ves lo que ha funcionado y lo que no. Muchas veces contra los mejores deseos, intenciones y expertise de muchas personas. Yo claramente empecé así, ¿eh? Empecé citando los papers cuando empecé con Punset y el hombre, pobre, infinita paciencia, me acompañó un poco en ese proceso de descubrimiento de que igual no hacía falta las citaciones académicas. Pero bueno, esta es una cosa. Entonces, cuando tienes claro que tu foco es quien recibe el mensaje, no quien lo emite, te tienes que hacer 3 preguntas fundamentales, que es, ¿qué sabe esa persona o personas? ¿Qué necesita saber? Y sobre todo, por Dios bendito, ¿qué no necesita saber? Si tú puedes hacer esas 3 preguntas y responderlas de manera aproximada, la primera siempre es muy difícil si no sabes a quién le vas a hablar, ¿no? Pero claro, no es lo mismo la audiencia del hormiguero que la audiencia de la aventura del saber, donde yo soy colaborador. En la aventura del saber somos unos nerds de la hostia y nos va la caña. Y si me paso 6 minutos explicando un paper que acaban de publicar en un journal que no es de primer tier, que no lo sé qué tal, pues la gente le mola, le pone. Claro, no es. Yo he estado en Sonsoles, he estado en Sálvame, o sea, he vivido. No es no es la misma audiencia. Por tanto, ¿qué necesita saber esa audiencia? Pues es distinto. La gente de la aventura del saber necesita saber mucho más porque tiene ese interés, porque lo va a valorar si ve que tiene rigor, que tiene peso académico. En Sonsoles, no. En Sonsoles es, ¿y a mí qué? ¿A mí esto cómo me afecta? A mí, si eso es riguroso o no, si es importante o no, es otra cosa. Y por último, lo que no, que es lo más importante. Pues en la aventura del saber paso las tijeras por ciertos sitios y en un Sonsoles o en un Sálvame pasaría mucha más tijera, es cierto, y por otros sitios. Y de hecho pondría cosas que no hubiera puesto de otra manera. Y ya por último, yo recomendaría a toda persona que tenga esa sensibilidad para decir, ¿y cómo lo podría hacer bien? Que se formara. Porque yo sé que, y sobre todo las personas que tenéis formación académica, yo sé que sabéis leer y escribir, si yo lo sé. Que incluso habéis dado ponencias, si yo lo sé. Pero no es lo mismo eso que saber comunicar. De la misma manera que lees un paper chulo y ves una técnica nueva y dices, hostia, ¿y esto? ¿Verdad que te informas cómo narices se hace esa técnica? ¿O cómo funciona ese nuevo reactivo? ¿O cuáles son las limitaciones de, joder, pues lo mismo comunicando? Comunicar es un área de expertise. No todo el mundo al que le das una cámara se gana un Oscar. Pues habrá chicha, habrá manera de hacerlo. Entonces yo animo a la gente a formarse. Yo llevo pila de años dando clases a grupos pequeños, en contexto académico, tal cual. Y he aprendido de gente que sabe hacer cosas tremendas y, leche, hay una diferencia, como en todo, ¿eh? Como en todo. Pero recordemos, es que comunicar también se aprende y se practica. Totalmente, qué buen apunte, ¿no? Y qué importante ese amoldar el registro a tu audiencia. Es que es clave, pero que lo Claro. hacemos en el día a día. No nos comunicamos igual en familia, que con ciertos amigos, que con compañeros de trabajo, que con nuestro jefe. Estamos Right. continuamente modulando y adaptando nuestros registros
y la Claro. forma en la que nos comunicamos, con lo cual en esto pues todavía más, ¿no? Me ha parecido muy ilustrativo la distinción entre los distintos programas. Es que, claro, no es la misma audiencia la que va a ver un programa que la que va a ver otro, ¿no? No, no, Quizás para nada, claro. el reto, Luis, quizás esté en ahora ya me hago yo una pregunta más difícil, que claro, tú estás en medios en los que más o menos sabes la audiencia, aunque luego siempre se pueda colar un nerd, como le has llamado tú, en un programa de otro Sí, estilo, o alguien que va buscando faranduleo y simplemente descansar la mente, se mete un día en sí, el otro programa y le resulta pesado porque no es lo que le apetecía en ese momento. ya. E incluso, ¿no? O sea, quiere decir que todos vamos cambiando, aunque nos interese mucho la ciencia, puede ser que un día no nos apetezca porque no nos lo pide el Sí, sí. cuerpo. Dicho esto, en redes sociales tenemos un reto todavía más difícil, que es que el público es muy variado Ah, y, ya. y entonces, claro, ahí preguntarte cómo te mueves tú, cuál es tú a quién te diriges, o sea, cuál es Sí. tu audiencia a la que tú realmente hablas y qué criterios usas para decidir qué estudios merecen la pena, ¿no? Porque veo que vas comentando unos, otros, y a veces puede ser difícil, ¿no? No sé si te remites a los más actuales, a los que han tenido más repercusión o se han publicado en revistas científicas de más impacto, en fin, conocer un poquito Ya. cómo haces tú. Ajá. Vale. En redes sociales es cierto que creo que las posibilidades son mucho más grandes, amplias, vastas y hasta seductoras que en los medios tradicionales. Tienes mucho más control, con permiso de los cambios periódicos de algoritmo, pero digamos que tienes más autonomía, perdón, más que control. Pero es cierto que es un mundo salvaje, ¿no? Tiene esta idea de la jungla. A la pregunta de a quién me dirijo, no te voy a decir lo que yo creo, te voy a decir lo que yo hago, que es distinto, porque yo puedo pensar que hablo para cierta audiencia, pero la gracia de las redes sociales es que puedes mirar quién te está siguiendo y quién te está viendo. Y yo, por ejemplo, suelo no pensar que esta es mi audiencia exactamente. O sea, vivo con cierta, hay cierta falta de coherencia. Pero bueno, os cuento. Me dirijo a un 60% de mujeres versus un 40% de hombres, y me dirijo a una población que tiene entre 25 y 65 años, pero el pico lo tengo de 35 a 55. Te has estudiado tus Eh, estadísticas bien. sí, sí, no, no, me las estoy mirando mientras os hablo, ¿eh? Esto no me lo sé Ah, de sí. cabeza ni de broma. Y luego, aunque, por ejemplo, o sea, el grueso de mis seguidores está en España, con un 78%. Luego tengo mucha parte en América Latina y Estados Unidos, porque viví un tiempo en Estados Unidos y hacía muchas cosas en español para toda América Latina. Entonces, pues eso, más del 20% de mis seguidores están en el mundo hispanohablante, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho porque enriquece mucho las conversaciones, el feedback a los contenidos, etcétera. ¿Cómo selecciono yo? Pues mira, en un proceder un tanto ciclotímico, tengo dos maneras de hacerlo, que es, como dicen los argentinos, lo que se me canta al culo, lo que me apetece porque me gusta y porque soy yo, porque soy curiosamente no profesional muchas veces en mis redes, en ese sentido de perfeccionar la estrategia y el mensaje. Y luego a veces cambio y digo, pórtate bien, hazlo bien y hago las cosas que debo. Entonces, vivo en una mezcla variable de esos dos ingredientes. Lo primero es siempre lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me gusta. Yo tengo ciertas obsesiones. Por ejemplo, ahora llevo unos cuantos vídeos seguidos que tienen que ver con una cuestión que es políticamente explosiva, pero me da igual, porque me parece interesante y uso y lo referencio, ¿no? Que es los tíos, los hombres. Que si somos promiscuos por naturaleza, no intelectualmente, sino sexualmente, que si somos violentos, que si el fracaso escolar es una de las cosas que alimenta este giro, este escorado de los hombres jóvenes a la extrema derecha en los últimos 5 años, ese tipo de cosas, pues me parecen interesantes. Y entonces eso lo toco porque además resulta que soy un tío de 40 años que me toca eso y que no lo veo discutido en otro lugar. O al menos no lo veo de esta manera, ¿no? Con un poco de documentos de referencia en mano y tal. Eso me interesa. Pero me interesan cosas de microbioma, pero me interesa de vez en cuando el ocasional desmentido, aunque como formato me irrita un poco, porque creo que ensañarse con el prójimo no es muy guay, no, y creo que no aporta mucho al final, porque predicas al coro, y eso es una cosa, luego si queréis hablamos, pero yo creo que hay que llevar mucho cuidado con predicar al coro. Pero hay desmentidos que son divertidos, ¿no? Que creo que de vez en cuando hay que hacer. Esta es una. Y luego las cosas que debo hacer y que hago bien y que podrían ser un consejo para la gente que se quiera iniciar en esto. Pues mira, no es mi expertise, es la de Mauro Fuentes, un amigo que tengo que se dedica a la publi digital desde el principio de la publi digital y que sabe un huevo. Es lo más sencillito. Hazte un calendario,
de el Día Internacional de no sé qué. Si quieres te vas a Naciones Unidas y coges esos, que son los más serios. Y Sí, entonces prepárate contenido para los días de, que puede ser del cáncer de no sé qué, o el día de la diversidad cognitiva, me da igual. ¿Por qué? Porque ese tipo de contenidos funcionan bien en los algoritmos. Cuando se habla mucho de una cosa y tu contenido va de esa cosa, es más probable que, si es un contenido de calidad, funcione, ¿no? Sea promocionado. qué Y, bueno. chica, chico, qué fácil es. Es un maldito calendario. Está ahí, ¿vale? Lo puedes coger. Esta es una. Dos, algo que requiere un poquito más de estar al quite. Si te gusta, si eres una persona que te gusta estar informada, lo tienes fácil. Lo que pasa en los periódicos es tema. ¿Tienes tú algo que decir relevante y espero, uno esperaría que aporta sobre lo que dicen los periódicos desde tu expertise y tu perspectiva? Pues entonces me parece una buena idea para hacer un vídeo, un podcast, un lo que quieras. Claro, cuando hablamos de cosas que son coyuntura, normalmente animaría a hacer cosas más breves. O sea, si estás escogiendo, pues igual no es tema de podcast, igual es tema de videíto en tus redes más de vídeo, ¿no? TikTok o tal. ¿Por qué? Pues porque es una conversación caliente y perecedera. Em, y o me llevo la contraria, ¿no? Niego todo lo antedicho y igual es que tú quieres divulgar sobre el escarabajo pelotero egipcio y tu cuenta va a ser la cuenta de referencia sobre el escarabajo pelotero egipcio. Y ya está. Y entonces ahí tienes que hacer todo lo contrario, que es que no haya riesgo ni tentación de comentar lo que está pasando en el Congreso ni en el último Congreso científico. No tiene que ser todo político, ¿no? Sino, no, como mucho stories para tus colegas, la de la estrellita verde. Público, escarabajo pelotero, a muerte. Y si quieres hacerlo coyuntura, y con esto acabo, hay una manera que es, tú eres la especialista en escarabajos peloteros egipcios, y ¿qué diría desde el expertise del escarabajo pelotero egipcio sobre esta cosa que está pasando en tal? Pero tu prisma súper claro, que siempre estás usando la coyuntura para hablar de tu ciencia, no desde tu ciencia sobre la coyuntura. Esto me parece que a veces hay un poco de lío, ¿no? Sobre todo con la gente de nutrición y tal, que parece una batalla campal. Qué Ahí matiz es hasta este, ¿eh? donde llego. Totalmente. Pero Este matiz, no sí, desde tu ciencia para comentar eso, ¿no? Ujú. no, al revés. Utilizar perchas de actualidad para hablar de tu rollo, que para eso tenías una cuenta que va sobre un rollo y por eso la gente se ha suscrito a tu cuenta, no para que le cuentes tu opinión sobre cosas que no son tu expertise. Ya, Eso pasa guardar en ahí la cierto tipo de coherencia. cuentas, ¿eh? Mm. Bueno, es que lo premia el algoritmo al final. Es lo que hay. Pero vamos, hay gente que es súper experta en esto y me encantará conectaros por si queréis hacer un episodio un día de estos, porque yo llego a usuario informado en los buenos días y en los malos a cuñado. O sea que no me extiendo más. Oye, no hemos dicho, tú estás en Instagram, Luis, como Sí, Luis-Quevedo, y sí, estás en sí. alguna plataforma más. Pues sí, mira, Estarás en todas estoy, y o sea, estoy en todas ocupando real estate, ¿no? Ocupando el espacio para que nadie me chafe, pero ya está. En la única que tonteo es en TikTok, precisamente siguiendo a este colega, a Mauro Fuentes, que me da, es mi oráculo para el tema de redes. Me acuerdo que llevaba unos años republicando mis vídeos de Instagram en TikTok y no funcionaba. Y el tipo se sentó, me dio una clase magistral y el siguiente vídeo que hice, haciendo lo que me dijo, 500.000 de views, ¿sabes? O sea, ¡pum! madre mía, Explotó. a ver qué Claro, llamar. TikTok tiene una fórmula. Eso es interesante. TikTok tiene más fórmula que Instagram. Esto para quienes os interese valorar dónde os metéis. En TikTok, si tú sigues la fórmula, tú puedes ser viral. No importa si tienes seguidores o no. En Instagram es casi imposible, porque Instagram trabaja el crecimiento de la cuenta, de la comunidad. Entonces, tú crecerás en proporción a lo que tú tengas. TikTok no. TikTok, si puedes dar el proverbial braguetazo de social media y este vídeo, ¡pum!, explota. Y los siguientes, otra vez la miseria. Cuidado, ¿eh? Que 100 views. Esto hay Sí, que sí, tenerlo en sí. cuenta. Sí, No, no, es importante. Pues, de hecho, yo te quería preguntar luego sobre qué terrenos, ¿no? Veías tú más fértiles para el camino de la ciencia, pero lo dejo para luego, que creo que vale. Ana te quería hacer una pregunta. Sí, Sí, sí. no, yo te estaba escuchando y me estaba acordando, como estáis hablando de redes, de mucho influencer, tú sabes, muy desinformado, que Sí. además pues se basa en la pseudociencia muchas veces, que desinforma sin parar. Y me hace gracia porque sí que en algunos comentarios, cuando te metes, mucha gente pone fuente, la Cibeles, ¿no? Como diciendo, este tío no sabe, o sea, no ha ido a ninguna fuente fiable, ¿no? Y Ya. yo creo que esa es una de las grandes diferencias
entre los periodistas que os habéis hecho, entre comillas, influencers, por llamarlo de alguna manera, o Sí, sí. influencers, que me gusta decir a mí, es decir, gente con criterio que sabe divulgar y que siempre, pues que tiene una carrera sobre esto y además sabe, bueno, que no digo que tú seas periodista, pero que tienes mucha formación en comunicación y influencers sin más que no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo identificas tú las fuentes? ¿Cómo podemos recomendarle a la gente cuándo saber que algo es una fuente fiable? No es pseudociencia, no es un Ah, influencer que se está inventando las cosas. como usuario, ¿eh? O usuaria de... Ya. Mon Dieu, si tuviéramos esto resuelto, si tuviéramos esto resuelto. A ver, por supuesto, aquí podemos caer en una falacia que suele pasar, que es lo que antes, la liebre que antes levantaba de predicar al coro. Lo digo porque el fact-checking está muy bien, pero si tú tienes la sensibilidad para consultar una web de fact-checking, tú ya estás salvada. Ya no me importas. El problema es la gente que no tiene recurso a decir, ¿puedo mirar un fact-checking? Esta es la gente que me preocupa, pero claro, como no tiene esa intuición, ¿cómo la salvo, no? Es una putada. Lo siento hablar así de explícito. Es muy difícil. Mira, justo la semana pasada, bueno, hace poco, este verano de 2025, estuve participando en un curso sobre desinformación y ciencia en la Universidad de Málaga. Y gente muchísimo más formada y con cargos mucho más importantes que el mío dijo cosas interesantísimas, ¿no? No hay una solución a ello. No estoy convencido. Yo soy muy descreído, a veces incluso cínico con el tema de fomentar el pensamiento crítico y tal. Creo que son argumentos a veces un tanto circulares. Y luego conozco gente dotadísima intelectualmente y educadísima que son capaces de defender cosas súper locas y tienen unas facultades de pensamiento crítico que flipas y las usan para contarte la conspiración de turno, ¿no? Esta es una no respuesta larguísima, lo sé. Lo que yo creo como usuario que suele estar bien y que más o menos puedes compartir con tu familia, es decir, puedes intentar influir en tus amigos, tu familia, los que no están convencidos, ¿no? Para tener ese reflejo, para que lo hagan, es primero esa pregunta clásica del derecho, ¿no? Que es el cui bono, ¿no? ¿Quién se beneficia? ¿Hay alguien sacando un beneficio de esto que te está contando? Simplemente plantéatelo, esa suele ser sencilla, ¿no? Pues lo ves cuando ayer estaba viendo un vídeo interesantísimo en el que analizaban un vídeo, ¿no? Un metavídeo, ¿no? Un vídeo que analizaba un vídeo sobre alguien que decía que la cafeína es horrible y que la sociedad colapsa porque la cafeína es tóxica y y luego en realidad era un funnel de estos de marketing, ¿no? Era para comenta no sé qué y te envío no sé cuántos, ¿no? Y era para captar gente. Pues si te haces la pregunta de esto, ¿a quién le beneficia? Hombre, pues este fulano está sacando tus emails y te está metiendo en una red de marketing. Puede estar diciendo verdad o no, pero al loro, ¿no? Esta es una. Y la segunda es si alguien más está diciendo eso, que no está mal, ¿no? ¿Y quién Contrastar es? un poquito. Claro, el problema es que acabas en otra falacia que es el principio de autoritas, ¿no? El principio de autoridad, que es, bueno, todos sabemos que hay casos que son de una frecuencia bajísima, pero que a veces se usan, sobre todo por la gente de la conspiración, para decir, ¿ves cómo la ciencia defendió no sé qué y luego fue mentira? Pues claro, efectivamente. Pero fíjate, es mentira porque la ciencia lo levantó, ¿no? O sea, en realidad, la única gracia de consultar con fuentes académicas rigurosas, pueden ser universidades, pueden ser científicos, científicas que tengan una carrera que valide eso, es imperfecto, tienen sus sesgos, cuanto más consultes diversos, pues más te acercarás a la verdad, como leer el ABC y el País, el periódico y el Mundo. Cuantas más fuentes tengas, más creo que te acercarás. Y luego, por último, yo diría una cosa que va contra todo esto, yo creo, pero que es verdad. Si realmente lees mucha ciencia o ves mucho influencer, mucho contenido, mucho tal cual, y lo haces mínimamente despierto o despierta, al cabo de N horas, que no sé cuántas son, creo que no son aquellas famosas 10.000 que tanto se comentó, mal citado, por cierto, porque nunca fueron 10.000, pero bueno, de práctica experta, al final hueles el tufillo. Yo creo que le acabas viendo en los 3 primeros segundos la jeta a quien aparece ahí y te dice ¡te has! Y ya solo con esa inflexión de la voz dices, tío, paso, no voy a gastar mi vida en lo que me vas a contar, lo siento, ¿no? Sí, Voy a sí. otro lado. Esto es Pero, casi una memoria implícita, ¿no? Como cuando detectas pequeñas sutilezas que quizás no eres capaz de poner en palabras, pero por tu formación en ciencia empiezas a detectar, ¿no? hombre, Pequeños matices sí, que dices, uy,
Eso te pasa, o sea, si nos ponemos en contexto académico, eso pasa con los abstract. Tú lees un abstract y dices, mira, me da igual que sea un Nature Communications, me da igual. No, tío, no. Y es una cosa horrible, porque no se puede decir, porque no lo has verificado, no has hablado con los autores, no tal, pero tú sabes que cuando has leído suficiente, llevas 20 años leyendo abstracts de papers, llega un momento que... y a veces te equivocas, pero pocas. Luego hay que leerlo, ¿eh? No digo que con esto valga, pero vamos, que puedes llegar a hacer una especie de efecto Tinder para los vídeos de divulgación también, ¿sabes? Y hacer un swipe a la izquierda con confianza muchas veces. Bueno, yo creo que a día de hoy, desde luego, hay que hacerlo y porque no nos queda otra, porque con toda esta información, esta avalancha, porque es una Sí, avalancha lo que hay ahora mismo, sí. pues eso, yo creo que tenemos que, o sea, lo que tú has dicho, que Que es primero que es seleccionar. dificilísimo y segundo, pues Sí. intentando ser cada vez más selectivos. Pero hay una cosa, mira, hay una cosa que es buena, que es que se llaman redes sociales y a veces nos olvidamos. Si alguien escucha esto porque os está siguiendo a vosotras y sois tías profesionales y de fiar y hacéis una cosa que es chula, pues no parece muy loco pensar que probablemente puedan seguirme a mí, porque si no, ¿para qué me habéis invitado al podcast, no? Entonces, a veces ir saltando de una cuenta a otra no está mal. Es cierto que te puedes quedar un poco, o sea, puedes acabar solo con tus amigos talibanes y hay que llevar cuidado, ¿no? Porque la diversidad está bien. Tienes que tener amigos de todo el espectro político. Pero cuando te quieres informar, no es tan mal ver quién sigue a quién. Esto además en redes sociales suele ser muy fácil, ¿no? Porque si sigues a 3 o 4 De divulgadores verdad. académicos con el verified, con el verificado y tal, lo ves rápidamente y eso puede ser un Ujú. indicador indirecto, ¿no? Como las Sí. marcas. Bueno, pues hemos dado algunas pistas. Yo creo que desde luego es un océano difícil Sí, de nadar, hay que saber pero nadar. que sí Trae que neopreno. totalmente. Y bueno, y en ese gran océano donde están distintos países y tú mismo que has Sí, trabajado en otros, ¿no? Como Estados Unidos y, bueno, tienes también una comunidad latinoamericana y tal, sí, yo te quería preguntar si también ves diferencias a la hora de divulgar, ¿no? Diferencias sí, culturales, como podamos ver, pues yo que sé, en mi campo también, como psiquiatra evaluamos, ¿no? Esos factores sí, transculturales que son matices importantes porque lo que aquí catalogamos como unos rasgos de personalidad X, a lo mejor en ese país es que es su forma de expresarse y de expresar su mundo emocional, ¿no? Entonces, ya, bueno, preguntarte un poco a ti también esas diferencias que has podido evidenciar entre distintas culturas. Nosotras estuvimos en un foro de influencers, aunque no nos guste llamarlo así, donde íbamos Ana y yo junto con un montón de gente de otros países y nos llamó mucho la atención que había un chico de China que nos contaba que ellos los vídeos, los reels, para que tengan gancho, lo que hacen es acelerar la voz, o sea, tú te grabas, pero luego se lo pasas a un editor que te acelera la voz, que le mete un montón de soniditos, un montón de dibujitos, de cortes rápidos, aunque te hayas grabado el vídeo del tirón, con tal de captar la atención de las personas, porque allí es lo que se estila en China. Entonces, ese es el formato. Y si no estás en ese formato, vas a pasar a las profundidades del océano. ujú, ujú. Vale. O sea, yo creo que o sea, te puedo intentar responder a dos niveles, ¿no? Que son las cosas que culturalmente sí son relevantes en diferentes países, ¿no? O zonas geográficas. Y luego los formatos, ¿no? Que son cosas que son más modas. Es como si llevas el pantalón de pata elefante y luego son los pitillos y todo ha sucedido en el mismo país, la misma gente, pero jurabas por uno y ahora matas por el otro, ¿no? En el sentido de más cultural geográfico, geográfico como proxy para las culturas, ya me entendéis. Em, sí, sí, o sea, lo que sí he notado son tres personalidades, muy grosso modo distintas, entre Estados Unidos, el mundo hispanohablante, y dentro del mundo hispanohablante es cierto que España es un poco distinta a Latinoamérica, ¿no? Cabe decir que estas diferencias las puedes ver cuando agregas grandes poblaciones, porque lo cierto es que lo más definitorio siempre es el nivel de estudios de quien está consumiendo ese contenido. O sea, yo ahí es donde veo más diferencias, sobre todo la gente que ha estudiado temas académicos, no tienen por qué ser ciencia, pero la gente en cuanto ha viajado un poco por el mundo y ha estado en diferentes universidades y tal, ya tienes referentes, ya hablas de cierta manera, ya compartes consumo cultural y entonces eso es como una tercera cultura distinta, ¿no? De gente que tiene este rollo más cosmopolita. Pero si no, si nos quedamos en la zona geográfica, sí que es cierto que Estados Unidos, por ejemplo, tiene la ventaja de tener una cultura espectacular del show. Eso hace que tengas que comunicar maravillosamente bien. O sea, tiene que ser excelente la comunicación y solo puede ser excelente. Cualquier cosa menos que excelente es una mierda y no funciona.
Y además es que se ven mal. Es como si llegas no arreglado, ¿no? a la presentación. No, está mal y por tanto no funciona. Y eso a veces desde una sensibilidad más hispanohablante, pero sobre todo española, que encima somos más secos y europeos, nos parece como, pero ¿y estas carillas? ¿Y estos dientes? ¿Y este bronceado? ¿Y esta manera tan vehemente de hablar? Y por Dios, ¿no? Aquí te parece que es mentira, pero tenemos un pozo cultural más sureuropeo, más católico, y desconfías. En cambio, las culturas más protestantes y sobre todo donde en su apogeo, ¿no? Absoluto, que es el estadounidense, vendes y eres positivo y eres perfecto y todo está bien y todo es como Mr. Wonderful con anfetaminas, ¿no? Es una cosa. Entonces, eso lo tienes que tener en cuenta porque es distinto y no es que esté bien o mal. Pero cuidado a quién le quieres comunicar, es distinto. Yo estuve 10 años en Estados Unidos trabajando en la radio, en la tele, y sí, llevaba traje y corbata y iba con súper afeitado y hablaba de una manera que aquí me correríais a gorrazos. En plan de, ¿qué te ha pasado, tío? ¿No? Menos mal que sois doctoras. Pero, ¿sabes? Claramente estaría ahí. Entonces, el estilo es fundamentalmente distinto. Además, la escala es muy distinta. Estados Unidos y el mundo angloparlante es enorme, es una piscina enorme, hay muchos peces, por tanto hay mucha más excelencia. Y a veces nos parece que todo el mundo lo hace cojonudo en América o en Gran Bretaña, y no es verdad, es que hay tantos que solo ves a los mejores. Y entonces te crees que todo Dios es así, que nacen con una proverbial flor en el culo, abren la boca y les salen versos. No, hay mucha mierda en inglés. Lo que pasa es que no la ves porque no se importa, salvo que seas una friki de estas cosas, ¿no? En el sentido de que hay esperanza, que no todo tiene que ser a la gringa ni de ese nivel gringo. Pero creo que hay mucha inspiración buena que traer aquí si luego eres capaz de importarla de una manera culturalmente relevante, conociendo tu cultura y por tanto adaptando, ¿no? Pues aquí menos carillas, menos bronceados, menos rollo Trump, menos Mr. Wonderful y más una sequedad, a veces incluso irónica, puede funcionar. Dicho esto, América Latina para mí está entre medio, porque América Latina comparte muchas cosas con nuestra cultura hispanohablante. Es de pozo católico, no protestante. Tiendes a desconfiar un poquito más, pero irónicamente me pasa que el estilo comunicativo se parece más al norteamericano. Seguramente por influencia, ha habido mucha influencia cultural, militar, política, y creo que la gente es más abierta a comunicar en América Latina que en España. Aquí somos algo más taciturnos y si no eres taciturno es que algo ocultas y eso es una pena, ¿no? A veces nos perdemos herramientas efectivas a la hora de comunicar porque nos parece que son impúdicas en España en particular. Estos son generalizaciones, o sea, no No, todo pero el yo creo mundo, que todos pero hemos podido captar. Vamos, resueno con estas cosas que estás tú sabes, contando, ¿no? ¿no? O sea, que yo las Ahí está. identifico y las he experimentado tanto por parte de Y conocidos, de claro, desconocidos. y hay un sin embargo que es, por otro lado, cuando apuntas a población general, en América Latina sí que noto una diferencia con la calidad del periodismo científico, por tanto, esto se filtra a la calidad del science literacy, del conocimiento científico, la educación científica de la población general, y yo veo que los influencers mal, la pseudo no sé qué tal cual, campa un poco más a sus anchas. Un poco más a sus anchas, no mucho más, que en España tendríamos que poner a remojar nuestras barbas, en este sentido. O sea, no. Pero es cierto que campa un poco más a sus anchas y a veces es más difícil distinguir la astrología de la astronomía, la pseudociencia de la medicina. Es un poco más difícil porque no se cuestiona. Ese es el punto. No porque no haya, porque aquí también hay, sino que no se cuestiona. Eso es grandes rasgos. Acabaré diciendo, yo como seguramente carezco de personalidad, como Zelig, ¿te acuerdas aquella película de Woody Allen? Yo cuando estoy en Estados Unidos me mimetizo mucho, pasé muchos años allí, cuando voy a América Latina me mimetizo mucho y lo disfruto mucho, hasta empiezo a perder las zetas, y cuando estoy en España pues hago un poco, aquí sí que soy más dueño y señor de mi personalidad, creo, y más o menos lo hago. Respuesta larguísima, perdón. Qué va, brutal. No, a mí me encanta el análisis y ese mimetismo, ¿no? Que forma parte de alguien que se ha embebido de su cultura y te sale de manera natural, ¿no? Y bueno, y lo disfrutas y conectas y cambias tu registro posiblemente, pues eso, en tiempo real. Muchísimo. Tendrías que escuchar en Cádiz, pero eso será para otro podcast. Oye, Luis, y yo, claro, Dime. yo te miro, te escucho, te veo allá donde vas y claro, al final tú eres como el
cuando hablamos de periodismo científico o divulgación científica, eres como el perfil perfecto más completo, ¿no? Con esa formación en biotecnología y luego ese máster en comunicación. Entonces, claro, me gustaría aprovechar ese perfil híbrido que eres para preguntarte también cuando ves a médicos, o bueno, digo médicos porque este podcast es el más escuchado en medicina y tenemos muchos profesionales sanitarios que nos escuchan, pero bueno, en general, cualquier tipo de científico o profesional de la salud, cuando los escuchas hablar en medios o en redes, bueno, pues, ¿cuáles son los errores más comunes que ves? Y sobre todo, ¿qué consejos o cómo mejorar, ¿no? Entiendo que formándose, como decías al principio, pero bueno, ¿cómo podríamos solucionar esos, ya desde un punto de vista egoísta, porque nosotras dos Sí, pues somos ese perfil, ¿no? Un sí, sí, perfil sí, muy sí, científico que no se ha formado en comunicación como sí, tú y sí. que nos encantaría aprender. Pues yendo por delante, esto que decíamos de que yo creo que merece la pena dedicarle un poquito de tiempo a la formación, no solo a producir contenido, porque aunque dejas de producir, luego producirás mejor. Parece una perogrullada, pero a veces se nos olvida por el calentón de responder, hacer, no parar, ¿no? Dicho esto, cuando hablamos ya de las personas que desde ese área os planteáis comunicar, yo seguramente una cosa que haría, de la misma manera que antes os decía, si tú quieres hacer buena comunicación, fíjate en quién recibe, yo ahora te diría, dale la vuelta, ponte el espejo delante y mírate. Estaría bien que te conocieras. De nuevo, parece una perogrullada, pero hay que hacer un análisis de las cosas. Es decir, ¿tú quién vas a ser? ¿Tú vas a ser una doctora maga? ¿Vas a ser una doctora sacerdote? Se lo ha Porque pensado las mucho, ¿eh? audiencias... Sí, es que estoy buscando la figura del chamán. Mira, Punset, por ejemplo, para no ofender a nadie. Punset, su rol era de chamán. Esto es una cosa que irritaba a muchos académicos. Y con razón, pero se equivocaban. Porque tú puedes tener razón y estar equivocado al tiempo. Claro, Punset funcionaba como chamán porque la gente que lo veía le fascinaba esa manera que tenía tan mística a veces de hablar y hacer esas preguntas tan profundas y responderlas de una manera que no entendía nadie. Y era por diseño, porque eso es lo que hace un chamán. Te fascina, te granjea el paso a un mundo mágico que por supuesto tú no puedes entender porque tú no eres iniciado ni iniciada, pero solo estar cerca de ese personaje ya te da felicidad. Y a efectos prácticos, que es lo que nos interesa, sirve porque la próxima vez que un ciudadano o ciudadana promedio le digan vamos a gastar más impuestos en sanidad o en ciencia, como el perro de Pavlov, tenderá a sonreír y no a fruncir el ceño porque ha tenido una buena experiencia con ese chamán que le ha demostrado lo bello y profundo y significativo que es el mundo de la ciencia. ¿Le ha enseñado ciencia? No, joder, claro que no. No iba de eso, nunca fue de eso. Este es un tipo de personaje que tú puedes analizar y decir, no, yo es que voy a jugar a esto. Luego puedes ser la mejor dermatóloga en tu consulta, ¿eh? O sea, una cosa, lo cortés no quita lo valiente, pero ¿cuál es tu personaje? ¿Qué es lo que tú estás vendiendo? Igual no, igual tú eres un personaje ultra técnico, el que os decía antes del escarabajo pelotero egipcio. Y tu rollo va a ser, yo voy a ser excelente en esto. Y solo voy a esto. Y no voy a ni riesgo ni tentación de hacer otras cosas. No voy a hablar de grandes ideas. No, 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 no. El paper, el paper, el paper. Como la gente que tiene cuentas de estas de desmentidos. ¿Qué hace? Desmentidos todo el rato. Si te gustan los desmentidos, oye, ¡buah! Lo vas a disfrutar. Si no, joder, qué pesado. Otro desmentido, tío. ¿No? Pero cuéntame algo. No, desmentidos. Esto es un tema estratégico. A nivel táctico, de nuevo delante del espejo, y yo te diría, mírate, ¿con qué puedes comunicar? ¿Y con qué quieres? Es una función compleja, ¿no? Pero ¿tú qué quieres? ¿Quieres hacer vídeos? Bueno, pues los vídeos requieren una cierta cosa, una cierta presencia. ¿Tienes esa presencia o la quieres tener? ¿Te vas a maquillar un poquito las ojeras cuando tal? Porque tienes que verte bien. ¿Te vas a vestir raro? ¿Vas a usar una corbata extraña o unas gafas con una montura de colorainas? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para jugar? Porque acuérdate, y ahora vuelvo al mensaje inicial, será tu audiencia quien decida si lo has hecho bien o no, no tú. Entonces, ¿tú te ves creando un personaje así? De economista loco, ¿no? Como hay muchos con las corbatas así chillonas y tal. Todos conocemos médicos, médicas así, ¿no? Que tienen las gafas chillonas o que van con la americana tal, ese tipo de cosas. Bueno, pues eso no es una chorrada. Eso es memorable, llama la atención y genera confianza. Porque hay que tener confianza en uno mismo para vestirse así. Y eso envía un mensaje. Subtexto completamente. Claro, es importante. Entonces, dentro de lo que hay, tienes que escoger. La mejor manera de escoger, mira contenido diverso. Mira si hay algo que resuene contigo y luego hacer el análisis de cuánto te puedes acercar tú a eso.
O sea, porque todo el mundo quiere tener millones de seguidores como Santa Blaya, o todo el mundo quiere tener el cool de Neil deGrasse Tyson. Pero no todo el mundo lo hace. So, coyunturas aparte, hay que tener lo que hay que tener, ¿no? A veces es un tipo de carisma, a veces es un tal. Sé que esto deja frío a la mayoría de gente porque no estoy dando ninguna fórmula, pero es que me temo que no la hay. Es que es un proceso recursivo de análisis muy pedestre por lo demás, ¿eh? De la misma manera que si una vez lo has decidido que vas para allá, quieres mejorar, hay maneras súper tontas de mejorar. De mejorar tus textos, tu textualidad, sea para luego oralidad o no, pero tu textualidad hay maneras muy sencillas de mejorarlas, de verdad, que cualquiera puede. Y tu performance, tu manera de actuarlo, sea con tu voz, tu imagen, tu movimiento encima de un escenario, hay maneras muy sencillas de mejorarlo. Porque, y esto sí me gustaría suscribirlo, un poco lo que decía de Estados Unidos, ¿no? El mundo anglosajón. Como estamos acostumbrados o acostumbradas a que vemos a los mejores, nos creemos dos cosas. Que los mejores nacieron siendo mejores, suele ser bullshit cuando investigas un poco la historia. Todo el mundo ha picado mucha piedra para comunicar bien, pero muchísima piedra. Lo que pasa es que no lo cuentan. ¿Por qué? Porque es una mierda de historia. Y cuando sabes contar historias, sabes que ese tipo de historias no interesan a nadie. Entonces caes en el mito, en la mitología de la persona especial. Es mentira. Todo el mundo ha picado piedra. Os lo garantizo. Os lo garantizo. Y dos, y más peligrosa todavía, y ahora voy a tirar una piedra sobre mi tejado. Que alguien comunique muy bien no correlaciona con que sepa explicarte cómo se comunica muy bien. No solemos ser diseñadores de nuestros éxitos ni nuestros fracasos a ese nivel. Hay gente que lo ha estudiado, ¿eh? Hay gente que lo estudia y que puede saber un poco. Pero son dos expertise independientes. Y cuidado con echar mano de la gente que comunica muy bien. Muchas veces dicen chorradas. Cuando les preguntas, ¿y cómo lo haces? No tienen ni idea. ¿Sabes? Los mejores entrenadores no necesariamente fueron los mejores tenistas, basquetbolistas o futbolistas. Y eso estamos acostumbrados a verlo ahí, pero en comunicación no. En comunicación, ¿por qué? Claro, porque encima le preguntas y cómo te responde, como Los Ángeles. Te dice una cosa súper coherente, súper chula, súper tal. ¿Por qué? Joder, porque es especialista en eso. Pero no necesariamente es lo que tú necesitas. Bueno, Entonces, esto pasa, Luis, mucho también en redes, ¿no? Porque yo sí, un paralelismo similar hago a veces con sí, el hecho de que tú, por ejemplo, como profesional, el hecho de tener redes y si tienes un perfil, ¿no? Pues ya sí, con una comunidad grande, la gente te sí. atribuye ya una serie de conocimientos, como que estás validado por la sociedad, pero ojo, que eso no Ungida, quiere sí, decir que seas mejor profesional. Pero también ocurre a la inversa, porque dentro del propio gremio sí, es casi a veces también inevitable al revés, justo, si no estás metido en el mundo de las redes y ves a un sí. compañero que está en redes, casi Ah, que puedes pensar que entonces igual no es tan buen profesional. Pues que no eres tampoco buena. es cierto, no están Ya, reñidos. Puede ser muy buen profesional y estar ahí, o al revés, sí, estar ahí y no ser buen sí, profesional. Pero a veces están esos dos sesgos. Yo eso en mi campo sí lo veo, sí. ¿no? Como el sesgo El- de los profesionales y el sesgo de la sí. población. Y ninguno es cierto. Pero, pero yo te invito a verlo de una manera también, no solo, pero también complementaria, que es, a lo segundo, somos chimpancés sin pelo. La jerarquía es por lo que vivimos o morimos. Si tú tienes mucha audiencia y yo no tengo mucha audiencia, tú eres gilipollas y te odio. Lo explicite o no. Y cuidado porque muchas veces, claro, la gente que tiene mucha audiencia nunca es mayoría. Entonces, es lógico que los colectivos, sobre todo cuando son gremiales, tiendan a odiar y a descalificar al que destaca. ¿Sabes aquello? ¿No? Levantas la cabeza y te la cortan. Entonces, no siempre es así, pero suele ser cierto. Cada vez menos, yo creo, porque la gente está viendo que las redes sociales son necesarias, te gusten Sí. o no. No, cada Y vez a lo menos, primero, cada vez menos. y a lo primero, yo para esto me gustaría ser un poco desapasionado. Ya sé que tener mucho éxito mediático no tiene por qué ser, quiero decir, Kim Kardashian, ¿vale? Más éxito mediático, menos expertise. Ojo, que comunicando tiene un expertise que ya quisiera yo para mí. Pero en otras cosas no. Ya, pero es que esa es la especie que somos, esa es la cultura en la que vivimos. Y desdeñarlo es una receta para el fracaso personal. Lo siento, pero este es el juego, ¿no? Con lo cual, igual no le vas a meter muchas fichas a esto de tener relevancia social, pero tener relevancia social es lo que valora la sociedad. Nos guste o no. Por eso a veces incluso es mejor no comunicar. ¿Para qué voy a Mm. comunicar mal y perder tiempo? Y, ¿sabes? Y encabronarme con gente que no ni me va ni me viene. Igual tengo que
apoyar con mi expertise a gente que comunica bien. Y no me refiero a gente profesional de la comunicación, ¿eh? Igual hay colegas que os pueden apoyar a vosotras a hacer cosas que sean relevantes porque vosotras sí tenéis ¿no? Pegáis, llegáis. Yo creo que ahí hay una cosa que cierto corporativismo en comunicación nos iría muy bien. También nos pasa a los comunicadores científicos, ¿eh? Que deberíamos a veces dejar cierto cainismo y apoyarnos mucho más porque es aquello de somos cabeza de ratón, luchamos por ser cabeza de ratón en lugar de cola de león, que es lo que deberíamos ser, porque los asuntos socialmente relevantes son más quién se ha acostado con quién, qué ha pasado con el fútbol, qué no sé qué, y no nuestras mierdas. ¿no? Y hay reyertas a navajazos por ser el más menos relevante, ¿no? Es una Sí, sí, cosa sí. horrible. El más menos relevante. Nos ha llegado el mensaje. Bueno, Luis, vamos a ir a por una parte final, Venga, después de estas que me divagaciones, enrollo. reflexiones que hemos hecho, y No, no, quedarían para mucho maravilla. más. Vale. Se nota que se nos quedan en el tintero muchísimas cosas, pero vamos a ir a por una sección ya Vale. final. Son respuestas rápidas, preguntas cortas. Voy a empezar, yo voy a romper el hielo, y es con respecto al tema de la inteligencia artificial, el Sí. periodismo científico, la divulgación científica, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Se van a fusionar? ¿Cómo va a ser este equilibrio? Diciendo que yo no soy experto y la verdad no conozco mucha gente que sea muy experta en inteligencia artificial, porque pocos tienen la bola para ver el futuro. Hoy en día lo que sí os puedo decir es que como herramienta es maravillosa. El único riesgo que le veo es que irónicamente no es muy democratizadora. De hecho es una herramienta que lo que hace es poner un premium en el expertise, porque como cualquier inútil puede generar contenido a una velocidad de espanto, al final, ese criterio del que hablábamos antes de tú ves algo y ves si es verdad o no es verdad, flota su valor. Ahora cada vez es más grande. Entonces, me preocupa que genere mucha más masa de contenido de baja calidad y eso perjudica el periodismo científico o la divulgación en general y deje una pequeña aristocracia de gente que está muy formada y que encima usa estas herramientas. Y claro, ya no hay entry jobs, ya no hay... Pero no quisiera caer en el cuñadismo. Tendremos respuesta dentro de 5 años. Muy bien. Perfecto. Pues voy con la siguiente pregunta rápida. ¿Cuál es el estudio más fascinante que has leído este año o el que más repercusión haya tenido en tus redes? Ostras, te respondo a los dos. Por desgracia, el que más repercusión ha tenido en mis redes era un estudio que tenía que ver con la suplementación, que es una cosa que pone palote a todo el mundo, sobre omega 3 y combinado con vitamina D y temas de envejecimiento. Que cuando matizas las limitaciones del estudio, la gente ya ha desconectado. Pero esto ha tenido unos efectos de la leche. ¿Cuál a mí me ha puesto más? Para que veáis la diferencia entre lo que uno hace y lo que uno consume. Pues hay un estudio que usó datos del UK Biobank sobre restricciones en el uso de azúcar en el racionamiento de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Y es maravilloso porque, claro, tienes experimentos naturales. Tienes niños que nacen y que son gestados con restricción de azúcar y niños y niñas que no, justo después, ¿no? Entonces, la gente que ha convivido durante décadas, pero que han sido incubados, porque lo hacían hasta los 1000 días de vida, desde concepción hasta 1000 días de vida, y entonces, de repente podías ver las trayectorias tan dispares del metabolismo y, por tanto, de las cardiovasculares, de afectaciones neurológicas, de todo tipo de los factores típicos o algunos de los principales factores de envejecimiento, no sé si acelerado o no decelerado, que ahora nos preocupan tanto, ¿no? Y es un experimento que es precioso, porque solo lo podría haber hecho mejor Mengele. O sea, es que lo siguiente es encerrar a personas en jaulas, como si fueran ratoncitos. Perdón por el humor negro, pero es que de verdad es maravilloso porque cosas que asumes las ves reflejadas en un experimento natural. Y además los experimentos naturales, luego cuando cuentas historietas, que es importante en esto de comunicar, mola mucho. A la gente le encanta que le cuentes una historieta guay y ya está, ¿no? La guerra, los bombardeos nazis, tal cual. Y esto daría lugar a un experimento científico que me parece brutal y científicamente de mucha calidad. Qué bueno, pues revisaremos ese. Os lo paso, es una delicia. Sí, no es súper interesante. Pues yo aquí entre martillazos, que sigue las obras en lo alto de mi casa, ¿qué mito médico de salud o científico en general dirías, oye, ya vale con esto? O sea, que desaparezca ya, que se acabe ya. Sí.
Pues fíjate, una cosa y la contraria un poco, a ver si soy capaz de decirlo de manera coherente. Cierto voluntarismo, cierta idea de que la mente tiene efecto sobre la materia y que si tienes sobrepeso o sobre todo obesidad es porque no te controlas y lo que te falta es voluntad, cuando la mejor evidencia apunta a que no. Probablemente haya una entidad abstracta, un poco un unicornio, que es esa voluntad, que puede ayudarte a hacer cosas, pero por Dios, cuando tenemos muchos datos vemos que la obesidad no depende de si te has, y cito a ese famoso presentador de televisión española, hinchado a bollos o no. Y lo digo así, pero es un tema muy serio porque es un problema de salud pública tremendo y lo afrontamos desde un paradigma, hostia, del siglo pasado. Y creo que trae problemas gordos. Y al tiempo, ahora para llevarme la contraria, valientemente, que me parece que hay muchos efectos interesantes que dependen de la parte más psicológica que los descontamos en otras áreas de la ciencia, ¿no? Me fascina la potencia del efecto placebo, porque es un efecto y la gente lo descuenta porque, es efecto placebo. Ya, tío, pero funciona, cuidado. Que es un efecto, que es medible. O cuando estudias de una manera más profunda el metabolismo, te das cuenta que tu metabolismo funciona. Y tu metabolismo son 3.500 millones de años de evolución por selección natural para que estés viva. Entonces, no te creas que le puedes meter tanta mano. Ni ajustando lo que comes, ni lo que entrenas, ni tu metabolismo te va a mantener en homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Pues que afecta a la función inmunitaria, que deja de hacer reparación tisular, que deja... ¿Por qué? Porque tú estás liándolo. Porque le estás pidiendo cosas que no. Y ahí creo que hay un campo, sé que se publica y se investiga y se publica súper guay, ¿eh? Pero a nivel popular no se conoce y todavía está esta idea, ¿no? Que amalgama las dos de, pues no, pues tanto comes, tanto engordas, tanto quemo en la bici estática, pues entonces hoy me puedo ir de cervecicas, como si el etanol no tuviera efectos independientes de su aportación calórica, ¿no? Entonces, ahí creo que nos falta una educación general y ahí los y las profesionales de la salud, yo creo, es mini collejita, yo creo que lo podríais hacer mejor. Porque es necesario, porque la población va, hostia, va muy perdida, con ideas muy viejas, creo. Qué bueno. Recogemos esa responsabilidad, venga. Pues voy yo con la Sí. siguiente. Esta pregunta sí que es difícil, ¿eh? A ver. Instagram, TikTok, YouTube o Twitter/X, Ajá. ¿dónde crees que sobrevive mejor la ciencia real, la ciencia de verdad? Ah, la ciencia. Mira, yo es que. No me odies. Me voy a salir por la tangente. ¿Sabes qué pasa? Yo creo. No sé si os pasa a vosotras, pero en mi experiencia, y ciertamente era yo hace tiempo, cuando tienes una formación científica, tiendes a optimizar los problemas. Buscas la mejor solución, la más efectiva, la que proporciona más bien a la gente. En temas sociales suele no ser una buena manera de plantear. La comunicación es un ecosistema complejísimo y dinámico, con muchos nichos, y la gente no siempre está en el mismo nicho. Comunicar, hay veces que va a ser Twitter o X, hay veces que va a ser un vídeo en Instagram o una cosa más larga en YouTube. Igual va a ser un Substack porque tienes una newsletter súper molona sobre ese famoso escarabajo pelotero egipcio. Y oye, eso le proporciona placer a alguien. A mí me gusta aproximar esto desde el punto de vista ecosistémico, ¿no? Hace falta mucha gente con muchos estilos distintos, en lugares distintos, y lo que seguramente hace falta es, de puertas adentro, ese corporativismo que os decía antes. ¿Por qué? Porque yo igual comunico bien en mis videitos de Instagram, pero soy un petardo en Twitter. Pero tengo colegas que comparten alguna cosa que yo digo en Twitter y eso hace que llegue a mucha gente. Y lo mismo yo estaba haciendo un videito que no estaba mal sobre el libro de un colega que igual menos el 0,1% de la gente que lo vea va a decir, hostia, pues me lo compro porque me ha parecido interesante. Mira, jamás hubiera, pero hostia, está guay. Y alguien acaba empezando por un hilo de Twitter que no tenía que ver conmigo, pasa por mi videíto y acaba en una librería, idealmente de barrio, comprando ese ensayo científico. Y luego encima se lo lee. Y luego encima le aporta algo. Cojonudo. No lo hubiera hecho yo, ni mi colega de Twitter, ni el otro colega con su libro, que lleva mucho tiempo, se venden fatal y de eso no come nadie, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ser un poco más generosos y generosas en aquello de subir la marea y que todos los botes floten. Luego podemos ser unos salvajes, de puertas adentro y decir, tu estilo es una mierda, tu rigor está... Pero siempre dentro, como si fuéramos un gremio medieval, ¿sabes? Eso sería mi fantasía en esto.
O sea, te respondo de manera oblicua, pero te respondo. Yo creo que tenemos que estar todos y todas en diferentes sitios donde mayor podemos aportar y estar siempre sensibles a aportar al de al lado. Porque poca gente come de esto, joder. Pero si es que, ¿qué nos estamos jugando? Ya, total, total, total. Qué bueno. Pues nos quedamos con esa idea y con ese ideal, ¿no? En el que todos estamos ahí en distintas y además nos apoyamos, nos potenciamos. Ojalá ocurra alguna vez. Esto parece una orgía de divulgación y de amor libre. Es algo parecido, pero intercambiando memes, no Eso fluidos. es. Eso es. ¿Qué haces con tu salud mental? Pues ver memes, ver memes. Bueno, Sí. ya vamos acabando, Luis. Vale. ¿A qué científico vivo te gustaría entrevistar? ¿Con cuál te quedarías? Ya. Pues mira, voy a presumir de que mi sueño más húmedo en una entrevista ya lo cumplí, que es Juan Maldacena, uno de los físicos teóricos más destacados de la historia probablemente y ciertamente de su generación, que está en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados, y tuve la suerte de pasarme una tarde con él entera. O sea, ¡buah! A quien le guste esto es la hostia. A quien no sepa quién es Juan Maldacena, pues se la sudará y está bien conmigo, no hay problema. Pero, ¿quién me queda pendiente? Y no sé si sería tan súper interesante, pero me molaría mucho. A Cal Díceros, que es uno de los responsables de la optogenética. Me gustaría entender la cabeza de alguien que se le ocurre eso. Porque una vez inventado es obvio. Pero joder, optogenética, tío, ¿cómo se te ocurre esa idea y encima vas y la desarrollas? Me parece prodigiosa la tecnología. Me parece que no sé, que me gustaría pinchar esa cabeza, a ver qué piensa de otras cosas. Porque me parece tremendo. Y hacerme un selfie también con él. Soy muy fan para esto. Qué Bueno, bueno, Luis. Pues, y ya terminamos con esta pregunta. Sí. Prometo que es la última, que sabemos que te tienes que ir a la radio y te estamos entreteniendo. Si una mañana te levantas y te toca a ti ser el del escarabajo, es decir, solo puedes comunicar sobre un tema muy concreto durante un año entero, Un año entero, obviamente hostia. científico, ¿qué idea científica sería? ¿Cuál es la que te obsesiona, aunque sea incómoda o impopular, o al revés, o sea, una idea que le encante a todo el mundo? Pero ¿con cuál te quedarías? Con una sola idea. Un solo tema. Ya. Pues mira, y que no sea el escarabajo. que no será el escarabajo pelotero. Pero- No, la verdad es que no sé casi nada de escarabajos peloteros, por eso me hace tanta gracia. Espero no haber ofendido a nadie especialista en artrópodos de En este escarabajos tipo. peloteros. Si solo tuviera que hacer un topic, a ver si me lo compráis, porque no sé si es un tema solo, pero me gustaría hablar sobre la parte meta, es decir, no la empresa, sino cómo sé que sé. ¿Cómo sé? ¿Sabes? Algunas de las cosas que me habéis preguntado ¿y cómo te fías de esta fuente y no tal? Eso, un poco el manual casi de IKEA de cómo funciona el cerebro, que es al fin de cuentas como estamos lidiando, ¿no? Todos los días con nuestra vida social, cultural, también científica. Porque es un poco jodido que estés condenado o condenada a vivir esta vida sin manual de instrucciones para tu maldita cabeza. Y hay muy poca educación sobre eso, educación efectiva, a que a veces también tiene que ser un poco efectista para que funcione, para que entre, claro, por las cosas que sabemos sobre cómo funciona el cerebro, ¿no? Un poco Kahneman, sistema 1, entra por el sistema 1, por Dios bendito, sistema 1 a muerte. Pues si tuviera que hacer un año, me dedicaría un año a entrar a saco por la puerta del sistema 1 en la gente, hablando de ese tipo de cosas. No solo Kahneman y compañía, pero esa cuerda me parece muy... me genera mucho placer, me gusta mucho. ¡Buah, qué buena Bueno, pues, respuesta! Luis, tú nos has puesto una responsabilidad. Tú tienes un libro, ¿no? Sí. Que se llama Grandes Enigmas de la Ciencia. Sí. Está Es un orientado- título irónico, ¿eh? Sí. Sí, es un libro familiar, o sea, de 7 a 700 años de edad, como suelo decir, sobre preguntas y respuestas más o menos sorprendentes sobre cosas. Desde el porqué de mamá me pone brócoli y la odio, a ella le gusta, a mí no.
¿no? ¿Por qué se te arrugan las yemas de los dedos? Que he descubierto que hay mucha desinformación sobre ello en redes sociales y mucha gente muy vehemente, por cierto, que te corrige y no hay nada que hacer. No sé, hay muchas cosas, pero que son divertidas porque supongo que se cuela un poco. ¿Sabéis esto que decía ahora de sistema 1 Kahneman, sesgos cognitivos, tal? Hay mucho de eso en el texto, que me parece, ojalá, les sirva de mini gimnasio mental a niños y niñas que lo lean. Y me dicen algún padre y madre que lo disfrutan también leyéndolo con ellos. Ahí lo dejo. Bueno, yo me haré con él como Ay, qué madre, guay. que lo he visto y digo, ¿cómo se me ha podido escapar este libro para mis hijos? Así Pues que porque no hago promo de mis cosas, tía, porque no estaba, hago no demasiado estaba ahí contenido y poca fijado en tu promoción. perfil, no estaba fijado. He No, tenido que bucear estaba, para no. encontrarlo. Bueno, Luis, pues eso, tú nos has puesto una responsabilidad. La siguiente es escribir un libro sobre metaciencia del aprendizaje, en fin, no sé cómo titularlo. Esa es la que te Sí, ponemos a ti. Y nada, venga. darte las gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu buena disposición y por todo, compartir todo ese conocimiento, que soy consciente de Bueno. todo lo que se ha quedado por hablar. O sea, que ha quedado Es patente un... que se han quedado tantísimas cosas en el tintero Bueno, y eso que nos hemos extendido más de lo que habíamos es pensado. un gustazo. Solo os pido disculpas por el trabajo de edición posterior, supongo. Al revés, No, Es al revés, lo va a ir del tirón. voy ¿Ah, a sí? editar yo y va a ser maravilloso, Hostia. del tirón, sin ninguna muletilla, da gusto escucharte hablar, Sí. lo bien que explicas todo, incluso, pues eso, tú mismo organizando las ideas y además, y no me he olvidado de esto, bueno, maravilloso, de verdad, da gusto y Bueno. además yo me llevo un gran aprendizaje y es que me voy a formar más en comunicación gracias a ti Bueno. y o sea, que Eso- no puedo estar más agradecida. Eso separado hablamos. Si queréis que os pase cositas, referencias y cosas que pueden ser prácticas, será un gusto. Muchas gracias por la invitación. Espero que no sea demasiado para muy cafeteros este podcast luego, que no sea demasiado largo y tal, pero bueno, lo dice un adicto a la cafeína. Gracias de verdad, me lo he Ese me lo he café pasado nos lo muy bien, tomamos soy otro muy día, fan. que nos ha faltado poder grabar esto con un cafecito juntos, pero mira, la Pero tecnología maravilloso. trae otras cosas. Maravilloso. Pues nada, un abrazo gigante a todos los que estáis detrás de los micros, gracias por escucharnos, ya sabéis que si os ha gustado el episodio y le dais 5 estrellitas en la plataforma que lo estéis escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, donde sea, pues ayuda a que el conocimiento científico y, bueno, pues personas que explican también las cosas y da gusto escuchar como Luis, pues llegue a mucha más gente, así que muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Hasta pronto!